Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre cuáles son las implicaciones que tienen para Colombia y la región latinoamericana las elecciones en Estados Unidos. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma clara, sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy tendremos unos invitados bien especiales porque hoy hacemos un episodio especial de este podcast. Obviamente que nos siguen por YouTube, por Spotify, Apple Podcast, por las demás plataformas. Vamos a hacer un tipo foro podcast. Entonces, les agradecemos mucho a nuestros 3 invitados de hoy. Los voy a presentar por acá. Ella es Carolina Díaz Suárez, analista internacional del Grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá. Bienvenida, Carolina, y muchas gracias por hablar en Plata Blanca. Muchas gracias por la invitación. Por otro lado, tenemos a José Ignacio López. Él es el director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Muchas gracias, José Ignacio, por aceptarnos la invitación a hablar en Plata Blanca. Hola, un gusto estar acá con ustedes. Y nuestro tercer invitado ya había participado en un podcast anterior hablando de cuál era la perspectiva para la economía global en este 2020. Por acá les voy a dejar el link por si quieren escuchar su episodio del podcast. Él es Juan Camilo Rojas, gerente regional de estrategia de inversiones del grupo Credit Corp Capital para Colombia. Juan Camilo, bienvenido nuevamente y muchas gracias. Juan, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por este panel que seguro va a enriquecer bastante esta discusión. Iniciamos. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Vamos a hablar acerca de las implicaciones que tienen las elecciones que mediáticamente se han dicho que son las elecciones más importantes de Estados Unidos, que no se veía desde 1860, en aquellos años en los que se dio la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Estas parecen ser las elecciones más importantes, más votadas de la historia, en donde hay una crisis económica en medio, hay una pandemia en medio, hay una relevancia, toma protagonismo el voto por correo. Ya muchas personas en Estados Unidos han votado por correo, ya los candidatos presidenciales también hicieron su voto. Hay muchas cosas en juego. Pareciera ser que las encuestas, según el portal Real Clear Politics, casi que la mayoría de encuestas dan mínimo 3 puntos por encima como candidato ganador a Joe Biden. Incluso hay algunas encuestas, por ejemplo la de CNN que se hizo esta semana, da como ganador a Joe Biden por más de 12 puntos. Entonces, la primera pregunta de este foro podcast es, ¿ustedes qué creen? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? Las encuestas esta vez sí van a ser diferente, 2.0. ¿Qué tal si comenzamos con Carolina? En relación a la credibilidad de las encuestas, yo creo que de alguna manera en 2016 sí nos dejó una enseñanza cuando las encuestas iban en un sentido otorgándole la ganancia de la presidencia a Clinton, pero en realidad el desenlace fue pues el que ya sabemos, el de Trump, y nos dejó como cierta preocupación sobre continuar leyendo las encuestas. De todas formas, tengamos en cuenta que en 2016 fueron varias las sorpresas que se dieron, no solamente en Estados Unidos, también en el Reino Unido, incluso acá en Colombia. Hay quienes dicen que el margen de error típico de una encuesta estaba incorporado en el resultado, así que no habría necesariamente que otorgar o deteriorar la credibilidad con respecto a las encuestas. Yo creo que más allá de eso, en esta ocasión, las encuestas podrían cobrar o ganar ese espacio de credibilidad, pues que quedó como con cierto rezago en 2016. Primero porque
la diferencia que le lleva Biden a Trump es un poco mayor que la que observábamos justo en este momento hace 4 años entre Clinton y Trump. Me preocupa algo de poder llegar a ser injustos con las encuestas porque 2020 es un año que se caracteriza por la incertidumbre. Como mencionabas, 2020 es un año en el que por la pandemia y por la polarización hay una alta participación en Estados Unidos, pero se está votando sustancialmente y de manera sin precedentes a través de mail. Y esto puede añadir margen de error en las encuestas o añadir incertidumbre, si quiero ser un poco más precisa. ¿Por qué? La probabilidad de que alguien se equivoque la primera vez que realiza un evento, ¿sí? La primera vez que vota por mail, dadas las circunstancias, es más elevada. Y esto no tiene nada que ver con el nivel educativo. Sencillamente, el voto por mail incorpora ciertos requisitos, como por ejemplo, que se firme en un lugar específico, que se firme de tal manera pues que efectivamente se parezca la firma a la que está registrada o que no se equivoquen en dónde depositar el voto. Así que la probabilidad de rechazo de esos votos es más alta por cuanto muchos están haciéndolo por primera vez y quizás pudiera observarse alguna sorpresa asociada precisamente a las particularidades de esta votación y que podrían hacer injusta la lectura de si las encuestas son o no son o más bien nos guían en buena dirección o no nos guían en buena dirección. Creo yo que eso pudiera llegar a pasar, es una preocupación. Y ese es uno de los, digamos que de los argumentos que atañe Donald Trump en decir, en tratar de restarle credibilidad acerca del voto por correo por la alta probabilidad de error a la hora de marcar a su candidato favorito. Entonces, Carolina, según tu posición puede que las encuestas para este 2020 sí sean más acertadas y que termine ganando Biden. Más que sean más acertadas, es que definitivamente el margen que le está llevando Biden a Trump es bastante diciente. Así que, por lo menos en términos de tendencia, no necesariamente en el detalle de los resultados, en los resultados específicos, pero sí en la tendencia de la ganancia, esperaría que en esta ocasión no ocurra un déjà vu de lo que ocurrió en 2016, pero nuevamente acá hay que ser muy cautos por la incertidumbre que trae consigo las novedades para votar en medio de una pandemia. Ok, voy con José Ignacio. Y por la polarización de estas votaciones, ¿no? Sabemos bastante bien que hay estados críticos donde el margen de votación es o la preferencia por uno u otro es muy estrecho y eso también pues hace difícil pronosticar el resultado final. Ok, muy bien. Voy con José Ignacio y aprovecho esa última palabra que dice Carolina acerca de déjà vu y lo propongo en el debate y es porque en el 2016 recuerdo muy bien que un profesor, se me escapa el nombre en estos momentos, pero se le reconoce como que ha sido muy acertado en las predicciones según sus modelos que tiene. En ese entonces, mientras todas las encuestas daban como ganadora a Clinton, a Hillary Clinton, él decía, no, es que Trump va a ganar. Ya para este 2020, ya hace algunos meses salió su predicción diciendo que no, que va a ganar es Joe Biden y da pues sus argumentos. Parece ser, José Ignacio, que todos los astros están alineados para que quedara Joe Biden. Nunca, o bueno, ha sido muy pocas las veces en que un presidente en Estados Unidos ha sido reelecto en medio de una crisis económica. Hoy sale en Bloomberg un estudio que muestra cómo los mercados están específicamente las bolsas están reaccionando frente a que pudiera darle un escenario más ganador a
a Joe Biden, porque Trump siempre decía, no, es que los mercados me aman, y resulta que en los últimos días los mercados han estado de capa caída, han caído fuertemente. Entonces, te doy paso, José Ignacio. ¿Quién va a ser el ganador? Muy bien, Juan. A ver, yo coincido con Carolina en su análisis muy preciso y muy juicioso, pero yo me la voy a jugar y yo te digo que gana Biden. Gana Biden y gana Biden por varias razones. La primera es que esta es una elección donde realmente la gente, más que una elección entre dos opciones, es un referendo sobre Trump. Y Trump tenía una agenda, digamos que con unos puntos fuertes, básicamente la economía, el bajo desempleo, y tenía unos puntos muy débiles, que era pues toda la animadversión que ha generado como presidente. O sea, un presidente que, por ejemplo, el voto femenino no lo tiene, sí, el voto afroamericano pues también ha tenido varios problemas ahí. Entonces, más que una elección, es un referendo de Trump. Y con la pandemia, digamos, su activo más importante se le derrumbó. El manejo de la pandemia, mucha gente incluso pues republicana, no está muy contento cómo se ha manejado la pandemia, la comunicación del presidente, sus mensajes, digamos, confusos, mixtos. Entonces, su principal activo se le derrumbó. Es un tipo que ha polarizado mucho a Estados Unidos, ¿sí? Tiene a su favor una base electoral muy energizada, como dicen los gringos, muy activa, sí, muy fiel. Trump tiene una característica y es, si tú miras la popularidad, su popularidad ha sido relativamente inmune para bien o para mal. Es un tipo que ha sido con una popularidad constante de 40 puntos. Incluso cuando todas las cosas estaban a su favor, no subía mucho por su personalidad, por la animación que genera. Y ahora tampoco ha caído mucho. Entonces, ¿por qué gana Biden? Porque en ese referendo al final la mayoría del pueblo estadounidense no quiere un segundo término del presidente Trump. Yo diría que es una cifra entre el 55 y 60. Recordemos que en Estados Unidos pues realmente no importa el agregado y la nacional, sino estado por estado. Pero cuando uno mira estado por estado, digamos, la apuesta que tiene Trump para ganar las elecciones es muy abultada, porque básicamente Biden debería quedarse nuevamente con esos estados demócratas que hicieron el switch, como Michigan, como Pensilvania, como Wisconsin. Uno le podría dar el beneficio de la duda con Florida. Ustedes han visto que Trump ha hecho una campaña muy fuerte en los últimos meses, ¿sí? Incluso pues apelando al voto latino, colombiano. Ha habido una cosa, yo creo que inédita en la historia de Estados Unidos, que es estamos exportando nuestra política local a la política de Estados Unidos. Eso es insólito. Incluso dándole el beneficio de la duda que gana Florida, realmente perdiendo Michigan, Pensilvania, Wisconsin, y otros estados, pues no le alcanza a Trump. Si los errores de las encuestas en esta elección fueran los mismos que en la elección pasada, gana Biden con 280 colegios electorales. Es decir, para que tengamos esta sorpresa que gana Trump, tendríamos que tener unos errores de encuestas muchísimo más grandes. Y de hecho, pues nosotros hemos hecho unos escenarios y dándole varios créditos a Trump, Biden le gana con 300 colegios electorales y la mayoría de analistas están en unos 346, 352, ganando Biden. Entonces, hay un consenso de que gana Biden. Toda la incertidumbre no está resuelta. El tema que mencionó Carolina del voto por mail, yo creo que va a ser importante. Y yo creo que los mercados están en esta apuesta. Y es que gana Biden. La cuestión es qué tan claro es la victoria. Y ese es, digamos, por eso los mercados todavía tienen cierta preocupación. Porque, por ejemplo, un escenario donde los errores de encuesta sean muy altos, donde el tema del voto por correo físico, pues le quite a los votantes de Biden, algunos votos y alguna participación, si la elección se cierra, porque fíjate que ese escenario de 280, 258, pues es una elección bien cerrada, donde un estado más o menos podría cambiar la elección. Ese es el escenario que los mercados todavía tienen cierta aversión, cierta precaución, porque pues sería un escenario donde, conociendo a Trump,
no reconocería las elecciones. Haría un llamado a hacer el recuento de los correos, de una doble verificación. Y adicionalmente, es probable que si la elección es muy cerrada, en algunos sitios tengamos votantes de Trump que salgan a las calles, quemen alguna cosa, hagan un tiro al aire. Algo que pues también es relativamente inédito en una campaña. Entonces, yo creo que esa es la incertidumbre que todavía los mercados pues no están listos para digerir, y por eso uno ve cierta precaución, pero repito, pues realmente hay varios elementos sólidos para pensar que Biden va a ganar. Muy bien, paso con Juan Camilo y le pregunto, ¿será que esta situación que están viendo los mercados en los últimos días, en los últimos meses, es que ya está dando como ganador a Biden? En realidad, pues lo que hemos tenido es como una combinación como de varias cosas, porque hay que recordar que desde luego la elección presidencial es la principal, pero también tenemos cambios para el Congreso. Y ahí es donde se ha empezado a hablar de la ola azul, entonces que los demócratas se quedan con todo al final. Hay un cambio en el Senado a favor del control de los demócratas con Biden presidente, lo que daría unas expectativas económicas llevadas de manera diferente. En realidad ahí se abriría el espacio para un gasto fiscal un poco más robusto para la economía de Estados Unidos, un posible cambio en la carga impositiva para las compañías, digamos como otra forma de ver la política, pero en suma lo que nosotros vemos es que bajo un escenario de ola azul, la economía sería o crecería mucho más rápido, tendría una inflación mucho más elevada, digamos llegando a niveles del 2,5%, y también, pues obviamente, tiene una carga de deuda y de déficit un poco más amplia. Entonces, bajo ese escenario, digamos, en el que el mercado al principio lo veía improbable, si nos remitimos al mes de julio, agosto, después pasamos a septiembre, donde fue altamente probable que eso se pudiera dar, incluso así comenzamos el mes de octubre, con una probabilidad casi del 60% que el Congreso fuera demócrata y entre el 55 y el 60 de que Biden fuera presidente. Entonces, digamos, esa ola azul se estaba configurando a lo que hemos tenido en estos días, que ya es una, digamos, como una probabilidad bien cerrada entre lo que es el Congreso mixto, que es como está hoy, el Senado republicano, Cámara demócrata, y Biden presidente. Entonces se vuelve a cerrar eso y eso va cambiando las expectativas del mercado, porque eso sí te va dando como al final señales de lo que pudiera ser un escenario económico mucho más impulsado a la recuperación con gasto fiscal, por ejemplo, como pudiera ser con la ola azul, a un escenario intermedio que sería este, con Biden impulsando efectivamente un gasto fiscal muy activo o un protagonismo, digamos, del gobierno en las cuentas fiscales y en el gasto pro crecimiento. Y obviamente el escenario menos o de menor impulso o que se ve más difícil y que puede ser incluso más volátil sería el del status quo, que es quedarnos como estamos, Trump presidente con el Congreso como estamos. Entonces, eso es lo que al final ha hecho que el mercado pues empiece nuevamente como a generar volatilidad previo a las elecciones, basado en ese hecho. Obviamente sabemos que detrás está el coronavirus, lo que está pasando en Europa, digamos, otros temas que también están muy en el mercado, y hace muy relevante el hecho de que el gasto fiscal se hace cada vez más necesario. Entonces, la decepción que tuvo el mercado durante el mes de septiembre y pues el mes de octubre al final, que no lograron ponerse de acuerdo para llegar a un acuerdo fiscal previo a las elecciones, hoy el mercado lo está cobrando mucho más caro porque se están viendo los efectos de la segunda ola en Europa, de que hay nuevos cierres, de que eso puede retrasar la recuperación de la economía, y si eso llegara en alguna medida a Estados Unidos, pues obviamente lo que va a hacer falta es un impulso para la recuperación, que es ese gasto fiscal al final. Entonces el mercado sí empieza a poner en precio, es bueno, ¿y qué tal que Trump gane? ¿O qué tal que el Congreso no sea todo demócrata? ¿O qué va a pasar si es un Congreso mixto? ¿Cómo se va a llevar a cabo ese estímulo posterior a elecciones? ¿O habrá que esperar hasta el siguiente año? Entonces todo eso el mercado al final lo pone en precio como una incertidumbre. Nosotros en particular esperamos que gane Biden. Nuestro escenario base es Biden presidente con un Congreso mixto, como lo tenemos ahora. Y en ese sentido tendríamos un estímulo de un tamaño cercano a los entre 2 y 2,5 trillones
de dólares adicionales, que eso más o menos, haciendo cuentas rápidas, estaría entre un 12 y un 15% del Producto Interno Bruto adicional a lo que ya tenemos ahora. Entonces, esa es nuestra apuesta. De hecho, nosotros lo que hacemos es mirar las encuestas por estado, mirar cuál es la base electoral que tiene Biden hoy, que serían para nosotros 189 votos electorales. La que tiene Trump es muy bajita, que es lo que sorprende un poco, porque al final la base electoral que nosotros le estamos dando o le estamos viendo a Trump son cerca de 96 votos. Y hay que recordar que se necesitan 270 para ser presidente. Después empezamos a ver cuáles son los votos que se pudieran inclinar hacia un lado o hacia otro, que son los votos que nosotros llamamos probables, y entre los probables nosotros encontramos una bolsa para Biden de 102 votos y para Trump otra muy bajita, que también sorprende, que son solo 67. Entonces, si uno empieza a sumar, a hacer sumas y restas, pues Biden está mucho más cerca. Digamos, si solamente miráramos votos seguros con los que consideramos de probabilidad alta y media, tendría 250 votos, o sea, solamente le faltarían 19, que incluso los pudiera encontrar dentro de esos mismos que consideramos probables sin ir a los indecisos, o sea, sin considerar Florida, sin considerar Georgia, sin considerar Carolina del Norte, por ejemplo, que son relevantes, sino, como lo mencionaba Juan Ignacio, un poco dentro de Michigan, dentro de Minnesota, dentro de Wisconsin, incluso pudiera encontrar esos votos adicionales para poder hacerse a la presidencia. Entonces nosotros vemos que la probabilidad sí está muy cerrada a favor de Biden. Ustedes desde los grupos de investigaciones económicas desde hace ya algún tiempo han hecho sus análisis y sus escenarios sobre lo que pudiera pasar con el dólar, con el petróleo, con el oro, con la renta fija. Voy a empezar a dar la vuelta nuevamente y empiezo con Carolina para que comencemos a hablar acerca del dólar. Si me permiten una visión muy simplista y resumida, pareciera ser que gane el que gane, el dólar se pudiera fortalecer. Por un lado de Biden es porque Biden sería como antipetróleo, por decirlo de alguna manera, más pro energías renovables, entonces eso generaría una presión en el petróleo y generaría una devaluación del peso colombiano por estos lados. Pero en el largo plazo pareciera ser que, en una versión simplista, vuelvo y digo, y me disculpan, que con Biden a mediano y largo plazo el dólar en Colombia pudiera bajar, pudiéramos encontrar nuevamente unos niveles de 3.600, más o menos. Hay algunas investigaciones que dicen que 3.500 en los próximos años, mientras que con Trump no, sigue la aversión al riesgo, sigue la gente resguardándose en el dólar y seguiría el dólar fortalecido. ¿Qué va a pasar con el dólar, Carolina, según todos estos escenarios que ustedes han montado en sus análisis? Listo. Para poder hablar del dólar, permíteme hablar no solamente, no de manera tan directa, sino del petróleo, que todos sabemos, nosotros tenemos una alta exposición al desempeño del petróleo e incluso al desempeño de la economía estadounidense, principal socio comercial, ¿no? Entonces, como tú mencionabas, hay que hacer una distinción en el corto plazo y en el largo plazo. Por cuanto Trump reduce impuestos o ha mantenido unos impuestos relativamente bajos, mientras Biden probablemente llegue a aumentar los impuestos para precisamente financiar ese mayor estímulo fiscal, se prevería que sí en el corto plazo las acciones estadounidenses podrían bajar o deteriorar su desempeño en caso de que llegue Biden, pero hay que tener en consideración que el hecho de que haya un mayor estímulo fiscal en este momento de pandemia, un choque bastante particular, conlleva a que la recuperación podría hacerse mucho más sólida en un escenario en el que gana Biden en el mediano y largo plazo, ¿sí? Si uno tiene en cuenta el largo plazo, de alguna manera uno lo que está previendo es que si a la economía estadounidense le va bien, por supuesto a sus socios comerciales ha de irle bien. Y eso incluye, por supuesto, a Colombia. Entonces, tengamos en consideración eso a la hora de pensar en cómo va a ser el desempeño de la tasa de cambio. Ahora, si nos concentramos en petróleo, recuerden ustedes pues que Estados Unidos con Trump se salió del
Club de París, que de alguna manera promueve energías limpias. Así que en caso de que Biden llegue, que sería, digamos, la política opuesta, probablemente el petróleo en el corto plazo se vea afectado, más no necesariamente en el largo plazo. Y eso de alguna manera porque redundaría con la mayor demanda que traería la recuperación más rápida en un escenario de Biden, ¿no? En el largo plazo. Entonces, cuando nos acercamos a la tasa de cambio, efectivamente pudiéramos ver presiones devaluativas en el corto plazo sobre la tasa de cambio colombiana y en general sobre las economías emergentes, pero ya cuando ampliamos la perspectiva hacia un largo plazo, pues definitivamente el desempeño de la tasa de cambio colombiana sí se vería favorecida por esa perspectiva de dinamización de la economía estadounidense y de una demanda un poco más sólida en cuanto a commodities en el largo plazo. Así que vale la pena hacer esa aclaración. ¿Qué piensa José Ignacio? ¿Qué puede pasar con el dólar en los próximos meses a final de año y en los próximos años? Muy bien, Juan. En el escenario nosotros lo que tenemos es una apreciación en algún momento en noviembre. Esa apreciación obviamente depende de muchos factores, no solo la elección de Estados Unidos. Yo creo que al cerrarse la incertidumbre con la elección, los mercados se están posicionando para tener un mini rally, sobre todo el mercado accionario, que ha corregido muchísimo en estos días y hoy, digamos, sigue cayendo. Entonces, yo creo que una vez se supere la incertidumbre, va a haber un efecto sobre el mercado accionario, va a haber un respiro sobre las monedas emergentes y creo que los mercados se están posicionando para tener un buen influjo de emergentes en lo que resta del año y que la foto no cierre tan mal. El mercado de petróleo, pues, digamos, Carolina mencionó unos temas importantes. Hay unas consideraciones estructurales que implicaría una presidencia de Biden y una ola azul demócrata, pero creo que esas consideraciones son más de mediano y largo plazo y también los mercados van a esperar un poco cómo se configuraría una administración de Biden, ¿sí? Porque creo que una vez resuelto la incertidumbre que Trump no está, luego pues vamos a ir revelando lentamente cómo se va a configurar esta presidencia de Biden, porque está claro que Biden va a ser un presidente muchísimo menos protagonista de su propia administración de lo que lo es Trump, porque Trump realmente es un presidente que resume y es el centro de su gobierno. Entonces, en ese orden de ideas, creo que el mercado de petróleo no va a reaccionar mucho. El mercado de petróleo está muy preocupado por los flujos inminentes de cómo va a cerrar la demanda este año con una ola en Europa y una tercera ola que se está viendo en Estados Unidos. Entonces yo creo que el mercado de petróleo realmente pues se va a mover poco, creo que va a ser más un rally en el Standard & Poor's y en el Nasdaq. Luego, eso yo creo que un poco que deja la cancha abierta para que tengamos una apreciación del peso colombiano. En noviembre tenemos otros eventos puntuales como probablemente flujos del gobierno hacia Colombia. Entonces, en noviembre podríamos ver algo de apreciación. Ya en el largo plazo, pues hay varios fenómenos que podrían ir en contra de Colombia, sobre todo digamos unas restricciones más laxas a Irán por parte de una administración demócrata. Recordemos que Biden hizo parte del equipo que negoció el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que es un acuerdo que Trump nunca quiso y implicó sanciones más fuertes. Entonces, pues eso en el mediano plazo podría tener una presión de mayor oferta por el lado de Irán. Habrá que mirar qué tanto se contrarresta con una consolidación de la industria de fracking y más regulación que podría restringir algo de la oferta en Estados Unidos. Entonces, pues ahí hay un balance que yo creo que los mercados pues están dispuestos a tener en consideración, pero son temas que se irán develando en el mediano y largo plazo. Entonces, para resumir, yo creo que la perspectiva es, deberíamos tener algo de apreciación,
con la salvedad de que depende mucho de cómo vaya evolucionando la pandemia, porque claramente pues una pandemia con una ola muy fuerte pues va a tener los mercados con una precaución que desharía un poco estas certidumbres que te estoy hablando. Y en lo otro, yo creo que pues el oro se debería mantener bien. Con una expansión fiscal, la gente va a estar preocupada por las tasas de interés de largo plazo, por la inflación, y el oro pues debería mantenerse un poco. Esta semana le ha ido mal por sell-offs en posiciones. Bueno para mercado accionario, petróleo lo veo muy constante y creo que tasas en Estados Unidos marginalmente al alza. Eso es, digamos, manteniendo lo demás constante porque pues estamos con el tema de la pandemia, que yo creo que una vez pasada la elección va a ser nuevamente el foco y el centro de los mercados. Juan Camilo, ¿cómo la ven ustedes? Más o menos, a ver si nos atrevemos a decir algunos niveles que yo he visto en los informes de investigación económicas de las diferentes grupos de estudios, de casas de comisionistas de bolsa y grupos de estudios de ustedes, y se atreven a decir más o menos unos escenarios. ¿Cómo estaría ese escenario con el dólar? Bueno, ahí sí, tratando de ser bien puntual y englobando como todas las cosas. Primero, pues nuestro escenario va a ser parte de recuperación económica global. Entonces, eso es lo que deberíamos tener hacia el año 2021, obviamente con las volatilidades típicas de lo que impone esta pandemia, que ya lo hemos visto, pero digamos un escenario más de recuperación que nuevamente de cierres y cuarentenas. Entonces, basado en ese escenario, lo que vamos a tener es, primero, Biden presidente. Si es Biden presidente, estímulo fiscal. Si es estímulo fiscal, lo que vamos a tener es soporte para la recuperación de la economía de Estados Unidos, mayor depreciación del dólar global, lo que quiere decir que vamos a tener apreciación en general en las monedas en el resto del mundo, y para los emergentes en particular será determinante, uno, la demanda de commodities, que viene, digamos, de la mano con la recuperación del crecimiento global, y dos, esos excesos de capital o de liquidez que hay en el mundo, que habíamos hablado que la Reserva Federal duplicó el tamaño de la hoja de balance o la oferta de dólares en el mundo, y de eso pues hemos visto realmente poco en flujos, y eso pues también será importante en la medida en que la recuperación económica se dé y se vaya un poquito este tema de aversión al riesgo. Como niveles, nosotros tenemos para el dólar al cierre de este año un nivel alrededor de 3.700, 2020, y 2021 incluso pudiera llegar a los 3.500 pesos si es que efectivamente tenemos un escenario mucho más tranquilo, porque ahí lo que normalmente pasa, y digamos es una relación que normalmente funciona, es que una vez se da un crecimiento en ese tamaño de las hojas de balance o en esa oferta de dólares a nivel global, o de dólares, euros, yenes a nivel global, eso se empieza a representar en flujos de capital hacia mercados emergentes 12 meses después. Entonces, realmente nosotros vamos a tener, uno, entrada de dólares por lo que está trayendo el gobierno para endeudarse y para atender todo el tema del COVID. Ahí vamos a tener, pues, influjo de dólares causado por el gobierno. Ahí vamos a tener un primer momento de posible apreciación. Y un segundo momento que seguramente será más visible en el segundo semestre del 2021. Entonces ahí tendremos efectivamente la posibilidad de ver esos niveles, como les digo, de 3.000. Bien, entonces vamos con las últimas preguntas. Ahora José Ignacio hablaba de situaciones inéditas. De pronto, si lo miramos desde ya no solo Colombia, sino la región Latinoamérica como tal, pues desde el 2019 tal vez habíamos vivido de pronto no situaciones inéditas, pero sí que no se vivían hace mucho tiempo, y fueron las protestas sociales, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Pero el 2020 es un año también de coyuntura política, por lo menos en la noticia reciente de la aprobación por parte de la población chilena para una nueva constitución. La fuerza de izquierda, por decirlo de alguna manera, en Bolivia vuelve a tomar el poder en la presidencia. Argentina está gobernado por centro izquierda, como se le quiera mirar, pero esto de alguna manera recompone el panorama geopolítico. Con respecto a las elecciones, ¿qué pudiera pasar y cuál sería esa relación del presidente que quede con Latinoamérica? Carolina. Gracias.
Bueno, yo creo que antes de empezar vale la pena recalcar que en Estados Unidos la izquierda no es izquierda extrema, es más bien un centro izquierda, y asimismo lo es la derecha. No es una extrema derecha, es una centro derecha. Quizás Trump sí sea una personalidad bastante fuerte y volátil, controversial, pero a la hora de mirar cómo es su administración, termina de alguna manera su personalidad contenida por sus compañeros o sus demás participantes del partido. Así que en términos generales, digamos que un cambio en la política internacional hacia Latinoamérica, creería yo que en caso de un cambio de una presidencia de Trump hacia una presidencia de Biden no tendría por qué ser sustancial ese tratamiento. Si bien es cierto, pues, que uno de los pilares de la administración de Trump ha sido contener los flujos migratorios y ser bastante discursivo, sobre todo en el tratamiento hacia Venezuela, Nicaragua y otros países. Pero si recordamos, la administración donde Biden fue vicepresidente, pues fue una administración también en la que Latinoamérica continuó con sus programas y sus lazos políticos con Estados Unidos. Yo no espero un cambio sustancial en las relaciones internacionales de parte de Estados Unidos si llegase a haber un cambio de presidencia. Por supuesto, si continuara Trump, reanudaría su discurso con un alto componente de migración, antimigración, anti-administración de Maduro. Eso continuaría. No estoy segura si se acentuaría quizás en el primer momento de los 4 años, pero no creo que haya un cambio fuerte entre lo que hemos visto de los anteriores 4 años de Trump y en caso de que cambie la administración por una de Biden. La verdad, no creo que haya un cambio sustancial. Carolina, después de este análisis que hemos hecho, ¿cuál es el candidato que le representaría mayor beneficio a Colombia? Depende. Yo creo que a todas las economías latinoamericanas tenemos como principal socio comercial a Estados Unidos. Si lo vemos desde la perspectiva económica, por supuesto, lo que más le conviene a las economías latinoamericanas es una dinamización de la economía estadounidense. Nuevamente, si retornamos al punto en el que estamos esperando un estímulo fiscal más generoso en un gobierno demócrata y ojalá con una blue wave que permita la consolidación de la agenda política, pues la economía estadounidense se reanimaría mucho más rápido y asimismo podríamos ver vientos a favor a lo largo de Latinoamérica. Desde la perspectiva política, insisto que en ese caso ni Colombia ni ningún país en particular de Latinoamérica notaría un cambio sustancial entre el uno y el otro. Claramente sí hay diferencias, pero no que sean contundentes. Así que desde esa perspectiva, si es el enfoque de la pregunta, creería que por ahí no necesariamente. José Ignacio, ¿cuál sería el que más le conviene a Colombia? Es una pregunta muy buena y es difícil. Y la voy a tratar de responder quizás de una manera un poquito cínica, si me permiten, y es el que le convendría más a Colombia es el Trump de la campaña. Y me explico, es porque realmente solo hasta hace pocos meses vimos como un interés renovado de Trump en la región y quizás un interés muy electoral, muy cortoplacista.
En general, Trump ha tenido una aproximación muy lejana con la región, ¿sí? A pesar de que su discurso a veces parece que él estuviera muy en el día a día de lo que está pasando. Realmente la política internacional de Trump corresponde a una corriente ideológica muy fuerte en Estados Unidos, es que es América para los americanos. Es decir, literalmente él quería construir una pared, el wall, que encerrara a Estados Unidos, cerrara la llave y dijera, bueno, el mundo que lidie como pueda, pero nosotros no necesitamos del resto del mundo. Entonces, la política de Trump con el continente ha sido muy errática, no ha tenido, digamos, ninguna idea ni una agenda muy clara. Obviamente, en América Latina, el principal problema del continente es la implosión de un Estado, que es el Estado venezolano, además del malestar, digamos, recurrente en nuestros países que todavía no pueden dar unos saltos hacia países de ingresos medios altos o altos, pues tenemos una implosión de todo un Estado y realmente Trump en algún momento estuvo tentado con ciertas ideas, con intervenciones, con sanciones, pero no ha tenido una agenda muy clara. En la campaña parecía un presidente que sí le importa mucho más América Latina, pero pues probablemente es solo el efecto electoral de buscar como ese voto latino. Entonces, la respuesta en últimas es, yo creo que no es claro que le convendría un segundo término a América Latina de Trump. Biden creo que va a continuar muy en la misma línea. Creo que América Latina hoy es un continente difícil desde la perspectiva política para Estados Unidos. Hay una guerra fría sutil entre Estados Unidos y China en términos de inversiones y demás, pero realmente Estados Unidos ha tenido un repliegue de su política internacional que arrancó muy fuerte desde Obama y creo que va a seguir, porque además pues hay una cantidad de problemas domésticos que están primero en la agenda. Creo que una presidencia de Biden lo único es que va a restablecer la política, digamos, unas buenas relaciones transatlánticas con Europa. Ese va a ser un primer fenómeno. El segundo es lo que mencioné con Irán, de pronto un distanciamiento mucho más fuerte con Corea del Norte. Pero en términos de América Latina creo que vamos a seguir siendo una región relativamente como acostumbrada a una intervención mucho más fuerte de Estados Unidos. Vamos a seguir como un poco a la deriva, con China continuando en ese proceso de ganar participación. Biden tiene buenas relaciones con Colombia, como senador conoció bien el Plan Colombia, como vicepresidente también tuvo una estrecha relación. Entonces Colombia sigue siendo de los países un poco con ese puente o esos medios, pilares de comunicación más estrechos. Eso yo creo que va a continuar. Pero creo que pues en aspectos generales seguimos en un proceso donde la región está un poco a la deriva, si se quiere, en términos de política desde Estados Unidos, desde Washington. José Ignacio, ¿qué va a pasar el martes? Es decir, esto es inédito, o sea, el martes, ¿qué va a pasar en las noticias? ¿Qué va a pasar durante esa semana? ¿Será que tenemos que esperar hasta el 14 de diciembre que ya se defina todo completamente legalmente? O sea, la otra semana, ¿qué nos podemos esperar? Pues yo creo que es difícil, ahí habría yo te planteé dos escenarios, un escenario donde hay una victoria clara y un escenario donde la victoria es muy apretada. Entonces yo creo que nos estamos moviendo entre dos escenarios. El día, y es importante decirlo, el día de las elecciones, cosas para mirar muy rápido son algunos estados del este que van a reportar más rápido. Entonces yo diría que la Florida y Carolina del Norte son claves si uno está mirando las noticias esa noche y está viendo los resultados. Si de entrada Trump pierde la Florida, yo creo que eso cierra muy rápido la posibilidad de que gane como presidente. Dándole, digamos, el beneficio de la duda, porque pues se ha apretado muchísimo las encuestas ahí, dándole el beneficio de la duda que gana la Florida, el siguiente es Carolina del Norte. Y si Biden gana Carolina del Norte y luego de pronto más tarde en la noche, a medianoche, tenemos que gana también Pensilvania, eso va a tranquilizar mucho. Pero repito, ahí sí no me atrevo a decir exactamente qué va a pasar. Creo que todavía hay probabilidad, no creo que sea el escenario base, pero todavía hay probabilidad de que la elección sea más apretada y con una diferencia de 20, 30 votos en el colegio electoral, nos vamos a ir a una incertidumbre más larga.
Muy bien, finalmente, Juan Camilo, pensando en Colombia, ¿Trump o Biden? Bueno, ahí hay que dividirlo como en dos escenarios porque ¿qué le conviene políticamente, dado la postura que ha tomado nuestro gobierno frente a Estados Unidos? Le convendría políticamente que fuera Trump, claramente, porque ahí digamos que la llegada de Biden políticamente y de pronto hasta de un Congreso demócrata aumentaría el escrutinio sobre el tema de derechos humanos aquí en nuestro país, digamos como que muchos más requerimientos por parte del respeto al medio ambiente, a recursos humanos, a grupos, digamos, sindicales, etcétera. Eh, con Trump eso pasa un poquito de agache, a veces el Congreso requiere algo, pero digamos no son tan incisivos y pues es claramente que la postura de nuestro gobierno pues ha favorecido o tiende más a favorecer una relación con Trump. Económicamente me parece que es mucho mejor Biden en general para nosotros y la región. Yo creo que ahí sí esa recuperación económica de Estados Unidos nos podría permear mucho más de cerca y pues sería mucho más conveniente en ese sentido. Pero lo dividiría en esos dos planos, en el político, que estaría mucho más a favor de Trump, y en el económico, que tal vez sería mucho mejor Biden como presidente. ¿Qué va a hacer Juan Camilo el martes 3 de noviembre? ¿Qué va a estar pendiente de las noticias? Va a estar más trasnochado ese día, pero y si pudiera votar, pues ahí tengo mi sesgo para el cambio, dado pues obviamente lo que implica, más que porque sea más de izquierda o más de, es porque la llegada de Trump sí hizo una revolución, digamos, en la política internacional y en la estabilidad del mundo. Entonces creo que al final si esa revolución y esa inestabilización hubiera sido para mejorar, tal vez ahí sí lo hubiera visto como él mismo se dijo, que era como el Abraham Lincoln del presente, una persona, digamos, que le hubiera aportado mucho más a la historia del mundo, pero en realidad lo que ha hecho es generar como muchos conflictos y de esos conflictos se derivan otros que han desencadenado, digamos, otras regiones peleando entre ellas para tratar de buscar beneficios económicos de alguna forma o restablecer esos beneficios que han perdido con un Estados Unidos mucho más cerrado y mucho más nacionalista. Muy bien, a Carolina, a José Ignacio, a Juan Camilo, le agradecemos mucho por hablar acerca de las elecciones en Estados Unidos y su impacto que puede tener en Colombia, en Latinoamérica, de manera clara, sencilla, sin complicaciones, en plata blanca. Y a ustedes, mil gracias por estar ahí. Esperamos que esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como @platablanca y sigamos esta conversación. Muchas gracias.